el curador y el formato. Es una exposición en 3 actos, que es un formato que no hemos presentado anteriormente y que creo bastante inteligente. Igual y vamos a seguir. Nos vamos a apropiar del formato. Y también ahorita comentaba con Jonathan, la semana que entra abrimos una exposición de Arrieta, que creo que la combinación es interesante. Siglo XIX y finales siglo XX, siglo XXI, las coincidencias, las diferencias, creo que es un momento interesante en el programa del museo. Es un proyecto que tenemos ya trabajando un par de años, 3 años, que creo que es el tiempo que nos tardamos en hacer las cosas. Jonathan hizo maquetas, trabajó sobre maquetas, hubo cambios importantes hace 6, 8 meses. Es como todo, ¿no? Se va moviendo. Al verlo ya en esta primera parte, creo que valieron la pena los cambios, y no me queda más que decir que estamos muy satisfechos con el proyecto, con el trabajo que se ha hecho conjuntamente entre Jonathan, los equipos del museo, y pues me cedo la palabra el curador. Ahora les explicaré. Gracias Ramiro, gracias por venir. Igual les voy a ir platicando un poco, pero sobre todo tengan la libertad, confianza para ir preguntando. Entonces, luego creo que de ese ping-pong luego se genera algo más interesante que yo empiece a hablar y a dar vueltas. De repente me puedo perder. Como decía Ramiro, este es un proyecto que ya lleva un rato, ¿no? Y eso, fueron como unos 3 años de estarlo cocinando, trabajando, de repente a ratos concentrarme más, a ratos dispersarme más, que eso creo que también es muy bueno dentro del proceso de trabajo, que no todo el tiempo sea ni pura concentración ni pura dispersión, para mí, como forma de trabajo. Y en eso es algo que es una revisión de mi trabajo que tiene que ver con México, que eso ya venía desde hace un tiempo pensándolo. Yo, digamos que mi trabajo pues, de repente tiene varias líneas, ¿no? No es que haga una sola cosa, pero, y lo van a poder ver en la expo. En este proyecto me aboqué directamente en cosas que tuvieran que ver con México, y hay cosas estamos hablando de hace 30 años, 31 años. No quise que fuera una retrospectiva como tal, que obviamente tiene una revisión, pero un trabajo de revisión importante, considerable. Pero lo que le decía a Guillermo a Ramiro, es que soy disléxico y por ahí van a ver en una de las piezas de dislexia. Le decía a Ramiro que hay una parte que para mí es muy importante de quitarle peso al trabajo, a este tipo de revisiones que implican tiempo y que luego se tiende a fijar, a establecer como algo casi eso, intocable, inamovible. En fin, ahora con esta pequeña dispersa introducción, ustedes ya me irán preguntando cosas, digamos, claves. El título de la exposición, igual es una obviedad, también está de más, viene de este librito de ensayos de Jorge Ibargüengoitia que se llama Instrucciones para vivir en México, que son ensayos, pues, como escribía Ibargüengoitia, con bastante agudeza, humor, sátira hacia la realidad mexicana. Yo ahí, digamos, lo único que hice fue retomar y poner mi granito de arena
mucho en mi trabajo tiene que ver con eso, con una forma de, no es reciclaje la palabra, pero sí es como, ¿no? Reconfigurar, retomar algo, medio reconfigurarlo y volverlo a poner en circulación, ¿no? Y lo pueden ver en muchas de las cosas que están en este primer acto. Ahora bien, vamos por partes. Justo como para quitarle peso a esta cosa de juntar trabajo de más de 30 años, lo que pensé fue en dividirlo en 3 actos, ¿no? Que al final tampoco es que yo sea un experto en teatro, soy más bien bastante neófito, ¿no? En asuntos de teatro, pero sí me gustó la idea de 3 actos, 3 momentos, que al final, digo, el teatro es como también tienes, digo, como las exposiciones, como unas puestas en escena, ¿no? Y en estos 3 actos poner a convivir obra que obviamente tenía que ver entre sí, ¿no? Grupos de obra que sí generaban un eco, un diálogo, y en este primer acto, que se llama Paisaje Nacional, es eso, cómo empezar a, digamos, a abordar el tema de México, estas, ¿no?, instrucciones, desde un ámbito más como ¿no?, el territorio, el paisaje, para los otros 2 actos ir adentrándose ya en, digamos, en el territorio, en la tierra. Y la expo, si ustedes vienen, que el segundo acto va a ser, se llama Política y Ficción, eso va a ser a partir del 9 de abril, sí, 9 de abril. Va a cambiar, va a montar, ¿no?, esta exposición, se va a desmontar esta y va a montarse el siguiente acto. Van a poder ir viendo cómo, digamos, va tomando un sentido más crítico, más irónico todavía, va teniendo cierta más densidad en la obra, ¿no? Siempre con, digamos, hay algo que a mí me importa mucho, que se me hace fundamental, no nada más en el arte, sino en la vida en general, las formas en las que puede uno abordar, atravesar algo a través del humor, ¿no? Estas lecturas de México tienen mucho que ver con eso, con las paradojas, las contradicciones implícitas que ya por sí mismas pueden tener una carga implícita ¿no?, de humor, muchas veces involuntario, pero humor, ¿no? Dentro de este humor y dentro de esta ironía, ahora viene el tema del curador, que el curador soy yo. Es como todo el misterio de lado en tampoco. Yo desde hace un tiempo, y viene en el texto, creo, ¿no?, en lo que tienen ustedes de comunicado de prensa, por ahí debe de aparecer, he utilizado un seudónimo que es Hideki Yukawa para hacer otras exposiciones, otras curadurías, alguno que otro texto que he publicado con mi seudónimo. Y para mí fue, digamos, relevante, casi como algo sintomático de la realidad, y muy irónico, ¿no? Es una, digamos, al final es casi una parodia, que un curador extranjero cubre la exposición de un curador mexicano. Nos habla mucho, obviamente, de la historia de México, de la realidad de México, de las realidades de México, y cómo de repente eso es una práctica, vamos, es un cliché dentro del arte contemporáneo, ¿no? Como estas cosas de, bueno, de repente cómo se valora más o se puede valorar más algo afuera que aquí mismo, en fin. En eso, a mí me gustaría más bien pasar a, pues eso, preguntas y este ping-pong que puede ser lo más nutritivo para que yo siga diciendo barbaridades. No sé si hay
Bueno, preguntas. Hola. No sé. Ya. Hola, buenas tardes, Jonathan. Me parece interesante esta resignificación que realiza sobre el trabajo de Ibargüengoitia, y también me genera ciertas preguntas con respecto a desde qué época escribe Ibargüengoitia, ¿no? Es más o menos en los 70s, podemos decir que son las primeras décadas de la posmodernidad, y este trabajo de revisión que tú haces es desde los 90s, quizá el comienzo de esta etapa globalizada con el neoliberalismo, la difusión de las fronteras, en este enunciarte otra vez desde México, desde instrucciones para vivir y trabajar en México. ¿Qué diferencias encuentras desde la enunciación que hace Ibargüengoitia en los 70s y la que tú realizas desde los 90s hasta ahorita? Pues es curioso porque no encontraría, digo, seguramente habrá diferencias, pero encuentro más similitudes y además es como esta idea como de, ¿no? De la, que tiene que ver mucho con la vida política pública de México, como de el cambio, pero la permanencia, ¿no? Que en eso digo, y en esa diatriba estamos, ¿no? Ya desde hace un tiempo, como algo cambia, pero para permanecer. Y mucho del carácter de lo que no, era muy irónico, muy crítico de Ibargüengoitia, pues era justamente en esas sutilezas de la vida pública mexicana, ¿no? En donde de repente como podía abordar tangencialmente algo sin que fuera algo, ¿no? Tan directo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, lo pienso sobre todo porque pues, también las dinámicas del capitalismo se agudizan, ¿no? En esta cuestión de, al final, no existen fronteras bajo las distintas dinámicas del capitalismo, por eso me parecía interesante cómo podía leerse de forma distinta el México de los 70s, tal vez con el México de los 90s hasta el presente. Sí, o sea, hay algo que me interesa casi como eso, un hilo conductor, pero al mismo tiempo disruptor, o sea, como una continuidad que no es continua, que es como, ¿no? Vamos, esta idea como de algo que para que permanezca tiene que cambiar, tiene que sobrevivir. Y eso creo que está muy implícito pues en no nada más desde los 70s para acá, sino en la historia, ¿no? De México. Vamos podemos hablar desde la colonia, ¿no? Vamos desde antes, desde, ¿no? La época prehispánica, cómo hay algo que se va, ¿no? Y digo, hay algo que creo que en el retomar ¿no? a este título de Ibargüengoitia, obviamente hay un carácter que me interesa de eso, pero tampoco es que ni yo me considero un especialista, ¿no? De Ibargüengoitia, pero sí lo que les decía, en este ir y venir, como estas formas de apropiación, que hay varias referencias, ¿no? A varias obras. Por ejemplo, van a ver una pieza que se llama Autorretrato, de fechas, lugares, años, pues una línea de tiempo rota, digamos, no es cronológica, pero que para empezar esa obra es en referencia directa a una serie de retratos que hizo Félix González Torres, que eran obras, digamos, por encargo, que él hacía estos retratos con la gente que se los pedía, y esta gente le daba como esos lugares, fechas, personas, acontecimientos significativos en su vida, y se ponía como, ¿no? Este ornamento arriba del muro. Lo único que yo hice fue justo retomar el formato del modelo, ¿no? Y hacer mi propio autorretrato
y en donde, por ejemplo, ahorita platicaba con Ramiro, ¿no? Antes de que empezáramos ahora, cómo al ver relaciones, fechas, lugares, que eso justo empieza, la primera fecha es 1972, que es el año en que nací. De repente va uno viendo y reactivando la memoria a través de acontecimientos, de repente dos terremotos que ocurren el mismo día, pero con 3 décadas o 2 décadas y algo de distancia. De repente devaluaciones del peso, ¿no? De repente vamos, cosas de la vida pública de México, pero también cosas muy personales, ¿no? Que están ahí entremezcladas. En eso, lo que te decía, pues sí me interesa como reapropiarme y reapropiar estas piezas y darles como otra lectura, obviamente pues ya para el contexto de esta expo. Gracias. Para platicar un poco con Jonathan y después entre los dos hablamos con el público, que creo que es algo que estas ideas que se hagan. Sí, que creo que es bastante sano y necesario. Bueno, gracias. Pasamos, está aquí atrás en la sala. ¿Dónde va a ser esto? ¿Lo de mañana? Que les decía del autorretrato, justo empieza ahí en México, 1972, y van siendo las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, cosas, digamos, referencias importantes para mí, hechos importantes en la vida pública y en la vida personal. Por ejemplo, digo, váyanme preguntando, sientan la libertad, porque si no lo convierto todavía más. Esta pieza, que es del museo, es muy sencillo. Se llama Pofupoji y es una colección de postales del Popo y del Fuji. Hace como 1000 años, como en 2005, había ido a hacer una residencia a Japón y estando allá me di cuenta, empecé a ver postales del Fuji con Tokio, ¿no? La relación como de del paisaje con una ciudad, ¿no? De un volcán obviamente. Y yo ya en México ya tenía algunas postales del Popo, pero cuando regresé, porque lo que hice en Japón fue estar comprando, digo que además es una época muy chistosa, porque ahora ya es como una especie de extinción las postales impresas. Cuando regresé me puse a comprar, a conseguir postales del Popo y es muy sencillo. Va intercalado una del Popo, una del Fuji. Bueno, empieza de hecho con una del Fuji. Y es nada más las sílabas ¿no? intercaladas de Popo y Fuji, unidas por esta, ¿no? línea del horizonte, ¿no? que va como de lo lejos, digamos, de la distancia, a ya la cercanía, ¿no? Y la relación con las ciudades, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, se ve, ¿no? Cholula, que por ejemplo, esta para mí es un collage que hice que es casi nada, pero para mí es muy significativo, porque hubo algo que desde hace como 2 años me llamó mucho la atención la cosa de el museo de sitio de Cholula por la maqueta, ¿no? Esta cosa en donde uno ve la pirámide enterrada, ¿no? Como una disección en la maqueta con la iglesia hasta arriba. Para mí es una imagen muy muy fuerte, porque digo, obviamente existe como tal, pero uno ve pues eso, una montaña y hasta arriba la maqueta, digo la maqueta, la iglesia. Hay algo que
obviamente la maqueta devela, ¿no?, lo visible, lo invisible, que tiene mucho que ver con la historia de México, con la historia de Puebla, cómo hay algo, digamos, pues eso, enterrado, y que en una representación así tan sencilla como una maqueta, me llamó mucho la atención cómo esa invisibilidad se hace visible y cómo eso está presente en la vida y en la historia de México. Díganme. Uy, esto sí. Sí, no, por favor. Es que esto algo se ha de ver así. Y les platico, esta es una transmisión en vivo. Déjenme nada más. Es como nada más que tiene que recargar esta. Venga, es que esa es una pieza que transmite una de las vistas de YouTube, de los monitoreos de 24 horas del Popo, que sí me interesa con la relación obviamente con ¿no?, esa pieza del Popo. Los medios, yo trabajo como con distintos medios, o sea, no es que me case como con un solo medio. Hay una parte de mi trabajo que afortunada o desafortunadamente lo identifica mucho con collages, ¿no? Pero pues durante todo este tiempo he chambeado mucho con distintos materiales. Que esto para mí, por ejemplo, es un collage al final. Esta es una pieza que tiene que ver con lo que les decía de lo visible y lo invisible de México. Se llama Paisaje Vertical y es muy sencillo, pero tiene su... son distintas maderas de distintas calidades que están, digamos, clasificadas y puestas en función de su valor y de su uso, ¿no? Y sí es un comentario bastante, digamos, crítico hacia la complexión, estructura social de México, porque, como pueden ver, el primero es un palo de escoba que va subiendo y hasta arriba hay una pieza de caoba que es una parte de un violín, un instrumento musical, y que me interesa que tenga este equilibrio muy precario, muy, digamos, frágil, que se sostenga, pero que tenga esta fragilidad casi de mira, no me toques, ¿no? Y como les decía, para mí esto es de alguna forma importante. Es una escultura, está hecho con objetos, pero sí, vamos, no como que no tengo esta cosa de distinguir tanto, ¿no?, en cuanto a, ¿no?, lo que me preguntabas como medios, sino que de repente, si una idea se vincula a cierto material, pues lo hago, como por ejemplo esas postales de algo, imágenes ya existentes, imágenes turísticas. ¿Qué siempre más sobre qué México? Buena pregunta, porque en eso, digamos, es un poco como el autorretrato, digamos, una forma abierta en cuanto a lo que nos ha tocado vivir en la vida pública, ¿no?, que puede ser una crisis económica, ¿no?, como también ya digamos, incluir cosas muy personales, que ahí entramos obviamente en un terreno muy subjetivo, pero cómo poder, digamos, hacer de la experiencia y de la vida esa lectura, que obviamente para cada persona puede ser distinta. En mi caso, yo hablo por mi circunstancia, como alguien, como un chilango de clase media que de repente, por ejemplo, mi padre fue mexicano, mi madre es canadiense, ¿no? Y tengo la fortuna de que la semana pasada llegó a México
vino de visita y está grande, pero pues eso, como yo digamos, pues crecí como entre aquí y allá, sobre todo aquí, pero pues me tocó, pues eso, crisis financieras de los 80s y ver a mis padres cómo tenían que batallar con devaluaciones y por ejemplo, yo sí es algo de lo que me enorgullezco, es que yo pude todavía disfrutar mucho y yo sí me siento muy orgulloso de haber ido a la educación pública, a escuelas públicas, desde la primaria hasta la universidad. Haber estudiado en UNAM para mí eso es algo muy importante porque obviamente es un panorama que sí, dentro de esos Méxicos, ¿no? Esas realidades que dices, pues es algo que sí genera otra lectura, ¿no? O que puede uno tener otras herramientas de lectura que de repente en otras circunstancias tal vez no. Aún así termina siendo subjetivo. Esa es la cosa. Pero vamos, un poco, sí, es lo que les digo, del autorretrato como algo en donde va de lo público a lo personal, ¿no? En formas de vivir y de leer y de tratar de entender pues, la realidad o las realidades. En ese sentido, ¿cómo es que va esta segunda? Ya adelantaba un poco sobre esta segunda vuelta que hará para abril. Política ficción. Bueno, por ejemplo, y ojalá vengan, porque ustedes que viven aquí y trabajan aquí, pues sí, para mí es el público más, digamos, más importante. Les voy a platicar brevemente de dos piezas que van a estar ahí y que tienen que ver con lo personal y con lo público. En 1995 yo estaba estudiando en la ENAP, que ahora ya no se llama ENAP, se llama FAD. Yo estudié artes visuales en la ahora FAD de la UNAM. Y ahí mis padres ya tenían como sus 4 o 5 años que se habían separado. Mi madre, de haber vivido aquí 20 años, se había regresado a vivir a su tierra, Montreal. Voy a visitarla el verano del 95 y llego allá y en un periódico local que me había guardado, yo en las vacaciones de la ENAP voy y llego y me dice, oye, pues que Salinas está viviendo aquí, que Carlos Salinas está viviendo aquí. Y yo decía, puta, pues después de todo el desastre, el cagadero, el error de diciembre, nadie sabía que estaba en Irlanda primero, ¿no? En Dublín, pero nadie aquí en México sabíamos que estaba en ese momento, que estaba en Montreal. A partir de eso, y como iba a estar por parte del verano, yo dije, bueno, pues vamos a hacer algo, entretenernos haciendo algo, ¿no? Hice unos carteles de Se Busca Recompensa, como cuando se te pierde tu perro, y en eso los pegué en el centro de la ciudad, tomé fotos, ¿no? Porque ahí ya como que tenía esta conciencia, estudiando arte, pues como de ver que si lo que uno hacía, pues de repente era bueno registrarlo, pero sin ningún sentido profesional, así, ¿no? Tomo fotos de los carteles en la calle de Montreal, regreso a México y por ahí de septiembre un amigo me dice, oye, leyendo un día Proceso, la revista que ya no existe de principio, bueno, que sale cada X tiempo, salió una nota donde mencionaban, yo ya le había platicado ahí los carteles, ¿no? Que había puesto. Decía en la nota, fui a comprar la revista Proceso, decía, parte de la nota decía, activistas políticos locales pusieron estos carteles, y era ya un juego de teléfono, vamos, un teléfono descompuesto de información. Con el tiempo lo que hice fue, y eso va a estar en la segunda parte, en política ficción, que es un término además, ¿no? Acuñado por ya sabemos quién, la documentación desde el periódico de Montreal hasta la revista Proceso, con un cartel, con fotos de, ¿no? Los carteles en Montreal, eso va a estar. Y al lado de esa pieza, eso va a estar por acá. Yo no soy recibo ya en la maqueta,
Va a estar como esas dos piezas van a estar aquí. Al lado va a estar una pieza que se llama Política Ficción, que hice no el año pasado, en 23. Fui a hacer una exposición en 2023 a Madrid y yo ya sabía que Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón estaban viviendo en Madrid. Y entonces hice un cartel, que es el cartel que de hecho decidimos utilizar como imagen de la exposición, que es muy sencillo. Carlos, si ves a Enrique, dile que le hable a Felipe. El pedacito de papel que uno jalaba, es el número de teléfono de la Embajada de México en España. Como en su momento el de Montreal, el que puse, que ese sí es más como, digamos que era más obvio, más evidente de alguna forma, más caricaturesco, porque tiene si regresan a la segunda parte van a ver, tiene la cara de Salinas como un tiro al blanco. En ese también ponía el teléfono del consulado de México en Montreal. Y a lo que voy, todo este cuento, para, por ejemplo, ver cómo, digamos, esa forma de vida pública de los políticos, que se convierte en algo invisible, ¿no? Que se exilian, se escapan, pues en un momento, en 94-95, fue un presidente, que a su vez hay una historia, vamos a poder ir hasta Porfirio Díaz. 3 décadas después, pues son 3 presidentes viviendo en la misma ciudad, y eso para mí es muy sintomático. Yo mi trabajo trato como de repente sin querer ser sociólogo ni tampoco periodista, pero sí como ver síntomas, enfermedades de esas realidades o esa realidad en donde uno puede de repente intervenir, sea con un cartel hecho en fotocopias. Que para mí eso es muy importante, que no haya una cosa que tenga que depender de medios de producción. Uno puede hacer algo con una fotografía, ¿no? Como con una postal de compra. Gracias. ¿Sí? Más preguntas, por favor, anímense. Obviamente, como ven, son el reverso de botellas de cerveza rotas, etiquetas, y nada más vueltas a pegar en esta forma. Y para mí hay algo, yo vivo en la Ciudad de México, vivo en Santa María de la Ribera desde hace como 15 años, y en eso es un barrio como mucho, o sea, también, ¿no? La ciudad se ha gentrificado, pero que sigue siendo muy presente desde hace tiempo, y ahora también ver pues, una botella de cerveza, una caguama rota, ¿no? En la banqueta, esas las fui levantando, y con eso hice esto que para mí, lo que les decía, como señal y síntoma que algo esté roto pero entero, o sea, que siga teniendo como esa unidad, es muy simbólico, ¿no? Porque habla mucho, un poco lo del paisaje vertical, habla mucho de una forma de existencia social, o una forma en que la sociedad existe. Y para mí, por ejemplo, por eso el título, mapa emocional de algo roto pero entero, algo que no está deshecho, algo que no ha desaparecido pero que está ahí, algo que es visible, algo que es invisible, ¿no? Esto, por ejemplo, como varias de las piezas, pues que trato de pensar, en este acto solo es esta pieza, pero en el segundo y tercer acto va a haber más piezas. Son parte de una exposición de un proyecto que hice hace ya un tiempo, como
8 o 9 años, que se llamó Extinción de Dominio. Fue una exposición en la Ciudad de México, en donde durante como 2 años fui comprando bienes incautados al crimen organizado en subastas públicas, en subastas que organiza el SAT, que ahora esas subastas, digo, creo que ya no existen, pero todavía en el sexenio del PG, de AMLO, las hacía el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Exacto. Y a mí me interesó mucho, para ese proyecto en ese entonces, si era como un registro de un momento que pues, desafortunadamente se ha ido reproduciendo más, en cuanto a cómo la violencia, la inseguridad, el crimen organizado han ido teniendo cada vez más presencia y visibilidad. Que digo, es un problema de antaño, pero que en esta forma de trabajar, comprando bienes adquiridos, de bienes adquiridos en subastas que tenían esa especificación, que estaban incautados al crimen organizado, que eso fuera una materia prima para trabajar. Esto, por ejemplo, me importa mucho que sea una pieza que es un piso industrial, pero que pues, sea algo que uno pisa, que algo que es muy muy sutil, que tiña las paredes de como rojo, naranja, ¿no? Esa pieza, por ejemplo, se había presentado en una galería muy grande y que este efecto que aquí es solo un pequeño pedazo, en esa exposición se veía mucho más, era como mucho más presente y la gente sí había algo que no entendía. El título es Diamantes de Sangre y en eso, justo eso, cómo nos hemos acostumbrado, cómo se ha normalizado esa violencia, ¿no? Para, por ejemplo, el segundo acto van a ver una tarima aquí que también era de esa exposición, que esa tarima va a ocupar pues, como una cuarta parte o hasta un poco más de este espacio y va a cambiar mucho el espacio, ¿no? Digamos, desde las obras y la percepción del espacio. ¿Cuál es la última fecha y hecho que se incluye en esta pieza superior? Y si ese último sesgo, ese último corte, es una decisión política, curatorial, práctica, muy personal. O sea, las últimas es Jacinto, que es mi perro que está ya a punto de pasar por vida, tiene 15 años, que lo adopté en 2010, y Puerto Rico, 2024, el año pasado yo fui a Puerto Rico, me invitaron a hacer una residencia y ahí conocí a mi pareja, a mi novia, que llegó a Puerto Rico y ahorita está descansando en el hotel, pero vamos, es justo lo que te decía, cómo se mezcla. Por ejemplo, para mí fue muy interesante, detención del negro Durazo en Puerto Rico, 84, y luego eso, vincularlo a Puerto Rico. De una cosa que obviamente uno en el terreno público identifica al negro Durazo